maestras de escuela dominical, a los hermanos que trabajaron hace 8 días en este lugar con el trabajo de los niños, en ese día de escuela vacacional de los niños. Fue un día especial. El agua pues nos sacó temprano del parque, pero nos divertimos, amén. Y los niños pues también se divirtieron y aprendieron. Ese es el anhelo, el deseo de que los niños aprendan para la gloria del Señor. Así que a cada hermano que participó, a cada hermano que trabajó en cualquier en campo, así sea comprando los alimentos, haciendo o asando los alimentos, recogiendo basura después del evento. O sea, mire que hay mucho que hacer. Entonces a cada uno pues usted ya sabe que el Señor pues nos va a pagar ese precio, amén. Nos va a dar la recompensa a cada uno de nosotros. Hebreos el capítulo 12, el verso 1. Leamos la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Hebreos el capítulo 12, el verso 1 en adelante, que dice de la siguiente manera. Hebreos el capítulo 12, el verso 1. Vamos a leer la palabra del Señor Jesucristo en el nombre de Jesús. Hasta el 4 dice de la siguiente manera: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Levante sus manos, levante su voz y dígale: Señor, en esta tarde, háblanos, Señor. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Así que dígale: Señor, háblenos, danos entendimiento, danos sabiduría, para que el Señor sea obrando de una manera especial a través de su palabra en cada una de nuestras vidas. Señor Jesús, te damos las gracias en esta hora porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Una vez más nos brindas esta preciosa oportunidad de reunirnos en tu nombre, Señor. Oh, te hemos adorado, te hemos glorificado. Oh, hemos exaltado tu nombre. Ahora, Señor, tu pueblo se dispone a escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón, a abrir nuestros oídos espirituales, para que tu palabra, Señor, haya cabida en cada uno de nuestros corazones en esta hora. Y que luego, Señor, de que escuchemos tu palabra, Señor, podamos, Señor, al salir allá a nuestro lugar donde vivimos cada uno de nosotros, o donde nos movemos, o en el trabajo, poner tu palabra en práctica en nuestro diario vivir. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Y le damos gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que el Señor nos brinda. Todos sabemos que el día de ayer pues es un día especial en esta nación, y que mucha gente desde muy temprano hacen planes para comprar sus tiquetes o para comprar su carne para estar en la playa. Bueno, diferentes actividades. Y qué bueno que usted y yo pues hemos dedicado este tiempo en esta tarde para estar en la presencia del Señor, porque hay agradecimiento para con el Señor, hay deuda de gratitud para con Dios. Hermano, Él nos ha dado la vida, y ese es un motivo por el cual usted y yo, o cada uno de nosotros, pues debemos de estar agradecidos con el Señor. Si estamos en esta tarde, en este lugar, es por la misericordia de Dios. Él nos ha dado la oportunidad de ver la luz de un nuevo día. Muchos ayer estaban haciendo planes, muchos ayer
estaban motivados a hacer algo con sus familias, pero el Señor no les dio esa oportunidad. El Señor no les dio esa oportunidad, pero usted y yo, que el Señor nos ha dado esa oportunidad, pues debemos de aprovecharla al máximo. Así que hay deuda de gratitud para con Dios. Él nos ha dado la vida, Él nos ha dado la salud, Él nos ha dado la salvación, Él nos ha revelado este nombre que es sobre todo nombre, nos ha revelado el Evangelio, nos ha llenado con el poder de su Espíritu Santo, nos ha dado dones, nos ha dado preciosas y grandes promesas, que usted y yo estamos aferrados a cada una de ellas, y una de esas promesas es que Él volverá por su pueblo. ¿Sí ve que si el Señor nos ha dado? Él es bueno con nosotros, sigue siendo bueno y seguirá siendo bueno con cada uno de nosotros. Así que recordemos esa palabra que el martes dijimos el martes: no descuides lo que Dios te ha dado. Porque hay quienes se atreven a decir pero ¿qué me ha dado Dios? Y todo lo que yo tengo pues lo he logrado por mis propios esfuerzos, y me he quemado las pestañas estudiando, y todo lo que he obtenido lo he obtenido con mis fuerzas. Pero ¿quién te ha dado la vida? ¿Quién te ha dado la salud? Si Él no te hubiera dado la vida o te hubiera dado la salud, no hubieras alcanzado a lograr nada. Por eso usted y yo, hermano, que estamos en esta tarde, en este lugar, en deuda de gratitud, debemos de reconocer que todo lo que tenemos es porque Él nos lo ha dado. Y lo que somos, lo somos por la misericordia de Dios. Así que dígale a su hermano que está al lado, dígale a su hermana, a su amigo: no descuides lo que Dios te ha dado. Y lo primero que vamos a mirar en esta tarde, pues, es ese verso del capítulo 2. Ese verso del capítulo 2, el verso 1, donde el Señor Jesucristo, la palabra de Dios, nos llama a prestar atención a las cosas que hemos oído. Y podemos empezar a hacer una pregunta: ¿qué es lo que nosotros hemos oído? Lo que hemos oído son cosas maravillosas que el Señor nos ha revelado a cada uno de nosotros a través del Evangelio. Hemos oído la voz de Dios, hemos oído la palabra de Dios. ¿Sí ve lo importante que es oír la voz de Dios? Es importante oír la voz de Dios, no oír cualquier mensaje, no oír cualquier predicador, no, sino oír la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mire, hoy en día se han reunido cantidades de personas dispuestos a escuchar lo que ellos quieren escuchar, dispuestos a escuchar lo que ellos quieren escuchar, a su pastor preferido. Pero déjenme decirle que la Biblia dice que en los últimos tiempos que estamos viviendo, se levantarán falsos profetas, falsos maestros, y engañarán a muchos. Por eso, una vez más vuelvo y lo repito, hermanos, debemos de tener cuidado a quién escuchamos. Hoy en día, en el internet, debemos de tener cuidado a quién estamos escuchando, qué estamos leyendo. Porque la palabra de Dios nos dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Porque esa palabra es la que nos va a enseñar a cada uno de nosotros a cómo conducirnos, cómo dirigirnos, cómo guiar nuestros pasos en este caminar que el Señor nos ha trazado, hasta que el Señor venga a levantar a su iglesia. Así que es importante oír la voz de Dios, y no cualquier mensaje, sino la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mire, hermanos, los creyentes deben de estar atentos para evitar que una doctrina adversa
los aleje de sus convicciones cristianas. Amén. Y por eso es que dice Hebreos el capítulo 12, el verso 1, por tanto es necesario que con más diligencia, o sea, lo más pronto posible, atiendas a lo que has oído. ¿Cuánto tiempo llevas oyendo la voz de Dios? ¿Cuántos años el Señor te ha dado esa oportunidad de oír la voz de Dios? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos días? Es necesario que con más diligencia atendamos a la voz de Dios, a la palabra de Dios. No sea que nos deslicemos, dice la palabra de Dios. En otras palabras, no sea que perdamos el rumbo o que nos extraviemos. Así que nuestro deber es prestar atención a la voz de Dios, esforzarnos a hacer su voluntad. Porque si algo le agrada al Señor Jesucristo, es que cada uno de nosotros hagamos su voluntad. San Juan el capítulo 5, el verso 24, sin perder de vista a Hebreos, San Juan el capítulo 5, el verso 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué importante es oír la voz de Dios. Y eso fue lo que el Señor le dijo o le reprochó a Marta: Marta, Marta, afanada estás y turbada, y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Y déjeme decirle algo: usted y yo en esta tarde hemos escogido la mejor parte, y esa parte es escuchar la voz de Dios. Segundo punto que podemos mirar ahí en Hebreos el capítulo 12, el verso 2. Hebreos el capítulo 12, el verso 2, que dice de la siguiente manera: porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ese es el verso 2. Y si usted y yo miramos en el Antiguo Testamento, cada vez que los ángeles traían un mensaje, allá en el Antiguo Testamento, ese mensaje se llevaba a cabo. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de las ciudades de Sodoma y Gomorra y de la familia de Lot. Aquellos varones vinieron con un mensaje: que esas ciudades de Sodoma y de Gomorra iban a ser destruidas por causa de su maldad, por la maldad de la humanidad. Pero también para Lot y para su familia había un mensaje: que debían de escapar de esa ciudad, que escaparan por su vida, pero no miraran atrás. Así había un mensaje de juicio para esas naciones, pero también había un mensaje para la familia de Lot, para que huyeran y no miraran atrás. Ese mensaje se llevó a cabo tanto para las ciudades de Sodoma y Gomorra, como también para la familia de Lot, porque ellos salieron. Pero la mujer de Lot desobedeció la palabra de aquellos varones y miró atrás, desobedeciendo la voz de Dios, la palabra que habían traído aquellos varones, y quedó convertida en una estatua de sal. Por eso Hebreos el capítulo 12, el verso 2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, entonces es ahí donde viene ese punto tercero, en Hebreos el capítulo 12, el verso 3, que dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es grande esta salvación? La respuesta está ahí en ese mismo texto que usted y yo leíamos. Porque esta salvación primeramente fue anunciada por el Señor Jesucristo. Fue anunciada por Él. Y en Hebreos el capítulo 1 nos habla de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos el capítulo 1, el verso 1 dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En ese verso 1 nos está hablando de 4000 años de historia. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, o sea, por nuestro Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo, o sea, Él es el heredero de todas las cosas, y por quien asimismo hizo el universo, o sea, el hacedor del universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O sea, ese capítulo 1 de Hebreos nos muestra la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso esta salvación es grande. Amén. Esta es una de las razones por las cuales esta salvación es grande. Porque la trajo nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Rey de Reyes y Señor de Señores y Dios de dioses. Amén. Por eso esta salvación es grande, porque fue primeramente anunciada por nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha gente que dice que el Evangelio es un invento humano, una invención humana, que la Biblia la escribieron los hombres. Bueno, dice tantas cosas la gente, porque no entienden, porque Dios no les ha revelado su palabra. No pueden ver ni entender lo que usted y yo vemos y entendemos. Y por eso mucha gente piensa que esto es una invención humana, pero esto no es una invención humana. El Evangelio vino del reino de los cielos y fue Jesucristo mismo quien lo trajo. Él mismo vino a anunciar este Evangelio. Por eso dice la palabra de Dios ahí en Hebreos, el capítulo 2, que dice de la siguiente manera, o el 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces esta salvación es grande. Una razón por la cual esta salvación es grande, porque primeramente fue anunciada por nuestro Señor Jesucristo. Otra razón por la cual esta salvación es grande: cuando miramos de la terrible condición de la cual Él nos salvó. Éramos culpables, dice la palabra de Dios.
Él nos salvó de la culpa. Estábamos sentados en el banquillo de los acusados. Había una acta que nos acusaba a cada uno de nosotros, pero Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Nos salvó del dominio del pecado, nos libró de aquella muerte que es el salario del pecado, y nos salvó de la ira de Dios. Entonces, esta salvación es grande cuando miramos de a dónde, o miramos de la terrible condición de la que Él nos salvó. Otra razón por la cual esta salvación es grande, cuando miramos el lugar en que cada uno de nosotros hemos sido introducidos. Nada más y nada menos que a la familia de Dios. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, somos conciudadanos, miembros de la familia de Dios. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que por eso es una razón por la cual esta salvación es grande. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, porque el Señor de ambos pueblos ha hecho un pueblo para su gloria. Y ese pueblo pues somos usted y yo. De cada nación, de cada tribu, de cada lengua, el Señor ha hecho un pueblo para su gloria. Otra razón por la cual esta salvación es grande, cuando miramos el precio que tuvo que pagar por nuestra salvación. No con cosas corruptibles como plata o oro, sino con su preciosa sangre. Él se ofreció a sí mismo. Como lo leíamos ahora al principio, leía el hermano Miguel esa hermosa palabra de Filipenses, el capítulo 2, el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que fue necesario el sacrificio de sí mismo para purificar nuestros pecados. Y sabe algo, Él voluntariamente lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Él lo hizo voluntariamente. Así que lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es grande, es maravilloso. Mire, para nosotros los seres humanos, las cosas tienen valor, depende de quién nos las dé. Por ejemplo, ya que estamos aquí cerca del Yankee Stadium, si a ti te regalan una pelota de béisbol, cualquier persona por ahí en la calle, no le prestaría la misma atención que si se la regalara, por ejemplo, a Ale Rodríguez. Si Ale Rodríguez te regala una pelota de béisbol, yo creo que tú la llevas para tu casa, la pones allá en la sala, le haces una vitrina
bien bonita, y a todo mundo que llega le dicen, me la regaló Alex. No. O sea, para nosotros los seres humanos, las cosas tienen valor de acuerdo o depende quién nos la dé. Por ejemplo, ahora que estamos en la Copa América, si a ti te regalan una camiseta de fútbol, cualquiera por ahí, no le presta la misma atención como si se la regalara James o se la regalara Messi. Si le regalara a Messi una camiseta, la pondría quién sabe dónde, ni se la pondría por no dañarla. Amén. Y déjeme decirte algo, hermano y amigo, esta salvación es grande porque nos la ha regalado nuestro Señor Jesucristo, o sea, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios de los dioses. Por eso esta salvación es grande. Así que no descuides lo que Dios te ha dado. No descuides lo que Dios te ha dado. Pregunta: ¿se puede descuidar esta salvación? ¿Se puede descuidar esta salvación? Si usted mira alrededor, va a ver que ya muchos que un día estaban con nosotros ya no están. ¿Por qué no están con nosotros? Descuidaron esta salvación tan grande. Descuidaron esta salvación tan grande. Y en la Biblia hay un ejemplo de un hombre que tuvo en poco su primogenitura. Y mirando ahí en el diccionario bíblico, pues lo que quiere decir esa palabra primogenitura, quiere decir de la siguiente manera: el derecho de primogenitura era considerado como propiedad exclusiva del primer nacido de una familia, o sea, hombre varón, era el que tenía ese privilegio de ser el primogénito, el primer varón que nacía. El primogénito heredaba el rango y las prerrogativas de su padre, venía a ser jefe de la familia o de la tribu. Heredaba asimismo una porción doble de los bienes paternos, derecho garantizado al hijo primogénito. Y fuera de eso, el primogénito tenía la bendición de su padre, que esa bendición era respaldada por Dios. Y cuando yo leo esa bendición que Isaac le dio a Jacob, cuando yo leo en la palabra de Dios esa bendición que Jacob o que Isaac estaba dando a su hijo Jacob, yo me pregunto qué estaba pensando Esaú cuando despreció la primogenitura, cuando desperdició o descuidó esa primogenitura, esa bendición. Y solo tengo que llegar a una conclusión: Esaú estaba sin rumbo, estaba extraviado. Por eso la Biblia nos dice que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que perdamos el rumbo, no sea que nos extraviemos. Y Esaú andaba extraviado, y cuando Esaú se dio cuenta de lo que había pasado, de lo que había sucedido, de que su padre Isaac había bendecido a Jacob en lugar de él, dice la Biblia que lloró amargamente. Lloró amargamente, hermano, porque esa bendición era grande. Leámosla en Génesis 27:27. Génesis el capítulo 27,
el verso 27. Dice la Biblia, Génesis 27, 27, y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvate en pueblos y naciones, se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Cuando Esaú se dio cuenta que su padre había bendecido a Jacob, lloró amargamente y fue donde su padre y le dijo, bendíceme también a mí. No tienes más que una bendición, bendíceme también a mí. Eso lo dice Génesis 27, 37, leámoslo. Génesis 27, 37. Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervo a todos tus hermanos, a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Ahí podemos ver que este hombre ahora estaba deseando esa bendición que había descuidado, esa primogenitura, pero ya era demasiado tarde. Ya era demasiado tarde. Por eso en Hebreos, el capítulo 12, el verso 14, el escritor de esta epístola nos recuerda esta enseñanza o nos recuerda esta historia, porque la Biblia dice que estas cosas han sido escritas o están escritas para que cada uno de nosotros tomemos ejemplo de ellas y no caigamos en el mismo error. Y dice Hebreos el capítulo 12, el verso 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. O sea, él procuró esa bendición, pero ya fue demasiado tarde. Hermanos, ¿cuántos como Esaú? ¿Cuántos como Esaú no han descuidado esta salvación tan grande y la han cambiado por un plato de lentejas? La han cambiado por las baratijas de este mundo, por lo que este mundo ofrece. Y recordemos que, o traigamos a memoria que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Todo lo que este mundo ofrece es vano, es pasajero. En cambio, lo que Cristo ofrece permanece por toda la eternidad. Así que vale la pena esforzarnos, vale la pena hacer la voluntad de Dios. Y déjeme decirle, muchos como Esaú van a llorar amargamente. Muchos como Esaú, va a llegar el día, va a llegar el momento en que van a llorar amargamente. ¿Cuándo va a ser ese día? Cuando el Señor levante su iglesia. Cuando el Señor levante su pueblo. Porque para el levantamiento de la iglesia no hay señales. No sabemos ni el día ni la hora en que Él vendrá a levantar su pueblo. Lo que sabemos es que Él vendrá, pero no sabemos el día ni la hora. La Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos sucederá esto. Y muchos en aquel día se van a lamentar, van a llorar amargamente como Esaú y van a decir: Señor, llévame también a mí, pero ya será demasiado tarde. ¿Y sabe por qué? Porque descuidaron esta salvación tan grande. Por eso, hermano, no descuides lo que Dios te ha dado. No descuides lo que Dios te ha dado. ¿Qué nos ha dado Dios? Lo decíamos al principio. Nos ha dado la vida. Nos ha dado esta salvación tan grande. Nos ha revelado el Evangelio. Nos ha revelado ese nombre que es sobre todo nombre. Nos ha llenado del poder de su Espíritu Santo. Nos ha dado dones a cada uno de nosotros. Nos ha dado grandiosas promesas. Promesas que estamos aferrados a esas promesas y promesas que estamos esperando. Y una de esas promesas es que Él va a venir por su pueblo. Y lo estamos esperando. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Porque al cielo no va a entrar cosa inmunda. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, ¿cómo podemos descuidar lo que Dios nos ha dado? Cuando empezamos a andar a la deriva. Cuando un bote o un barquito ahí pequeño está ahí amarrado a la orilla o anclado a la orilla del río, ahí está seguro. Pero cuando ese bote se suelta y empieza a andar a la deriva, va sin rumbo fijo, la corriente lo lleva, va sin rumbo fijo. Y de esa manera el cristiano puede descuidar la salvación cuando anda sin rumbo fijo, cuando anda a la deriva, o de pronto cuando nos creemos autosuficientes. No, es que yo lo puedo hacer, es con mis fuerzas. Pero esto no es con nuestras fuerzas, esto no es con nuestras habilidades, esto es con el poder de Dios. ¿Cuándo podemos descuidar lo que Dios nos ha dado? Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la Biblia, cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de compartir en comunión, en otras palabras, cuando nos aislamos. Y el que se aísla, yo creo que ustedes ya se lo saben de memoria.
corre el peligro de morir espiritualmente. Así que la Biblia lo dice muy claro: no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, porque es en este lugar donde nosotros nos alimentamos espiritualmente. ¿Cuántas veces venimos a este lugar enfermos? ¿Cuántas veces llegamos a este lugar débiles, sin fuerzas, cansados? ¿Cuántas veces llegamos a este lugar con problemas de una clase o de otra? Pero cuando empezamos a adorar a Dios, cuando empezamos a clamar a Dios, déjeme decirte, hay un canto que dice que cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay liberación, allí se siente la bendición. O sea, cuando empezamos a adorar a Dios, salimos de este lugar diferentes. Así que, hermanos, es necesario congregarnos, es necesario oír la voz de Dios. Ahora lo que debemos de hacer para permanecer en esta salvación tan grande, o sea, para permanecer en esta salvación que Dios nos ha dado, es permanecer firmes en esta roca que es Cristo el Señor. Cuando usted y yo edificamos esa casa sobre esa roca que es Cristo el Señor, nada de lo que venga a nuestra vida espiritual nos va a hacer mover de esa roca. Y van a venir situaciones difíciles, van a venir momentos difíciles, porque el Señor lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero también tenemos una promesa maravillosa que el Señor dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él lo prometió. Él prometió estar con nosotros para ayudarnos, para socorrernos, para levantarnos. Así que si queremos permanecer en esta salvación tan grande, debemos de permanecer en esa roca que es Cristo el Señor. Reconocer que dependemos de Él, que sin Él nada podemos hacer. Sin Él nada podemos hacer. Así que préstale atención a la palabra de Dios y a tus relaciones con Jesús. Es necesario que con más diligencia atendamos a la palabra de Dios. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y también préstale atención a la relación que cada uno de nosotros tenemos con Jesús. ¿Cómo está nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo? Y déjeme decirte algo, eso es algo que solamente lo sabemos usted y Él. Eso es algo íntimo entre cada uno de nosotros y Dios. Préstale atención a la palabra de Dios y a tus relaciones con Jesús. Acércate cada vez más a Dios con un corazón sincero. Busca a Dios diligentemente y Él te recompensará por ello. Él te recompensará por hacer la voluntad de Él. Hermanos, si algo le agrada al Señor Jesucristo, es que usted y yo hagamos su voluntad. Es que usted y yo obedezcamos su palabra. Mire, este sermón no va a terminar en este momento, apenas va a empezar. Porque después de que cada uno de nosotros salgamos de esta puerta, es que vamos a empezar a poner en práctica este sermón.
vamos a poner en práctica la palabra de Dios. ¿Y sabe para qué? La Biblia dice que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. O sea que cuando prestamos atención a la voz de Dios y la ponemos en práctica en nuestro diario vivir, el que se lleva la honra y la gloria es nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la mejor alabanza que cada uno de nosotros le podemos dar a Dios. Qué bueno es adorarle, qué bueno es glorificarle. Y mucho más cuando entendemos esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Cuando entendemos esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, mira, no hay necesidad de que nos empujen para adorar a Dios. No hay necesidad de que nos digan, demos gloria a Dios. Sino que cuando usted y yo entendemos esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, mire, desde que salimos de nuestros hogares, venimos con un corazón dispuesto a adorar a nuestro Señor Jesucristo por esa obra que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, en agradecimiento por lo que Él hizo en cada una de nuestras vidas. Así que eso tiene que salir de allá, de lo más profundo de nuestro corazón, voluntariamente. Él lo hizo voluntariamente, se entregó voluntariamente por amor a cada uno de nosotros, y nosotros voluntariamente lo adoramos en deuda de gratitud por lo que Él hizo por nosotros. Pero nada te ganas cuando oyes la voz de Dios y luego te olvidas. Como una vez una hermana que le dijo a un hermano que faltó al servicio: hermana, qué bendición la que se perdió, porque cada que faltamos a un servicio nos perdemos una bendición. ¡Qué mensaje! Y le dice la hermana que faltó: ¿y de qué predicaron? No, a mí se me olvidó. Entonces, lo que oyó no le prestó atención a la voz de Dios. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermano, hoy es una hermosa oportunidad que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros para que nos acerquemos a Él y arreglemos cuentas con nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos acercamos a Él, le vamos a conocer y vamos a ver cuán grande es Él. Cuando tú miras un avión desde aquí, desde la tierra, y va arriba en las alturas, ¿cómo ve usted ese avión? Pequeñito, ¿cierto? Pequeñito. Pero si usted va al aeropuerto, ¿cómo ve ese avión? Grande. Y cuando te acercas a él, más grande lo vas a ver. Cuando tú estás lejos de Dios, hermano, de la misma manera, cuando tú te alejas de Dios, no vas a ver las bendiciones de Dios, no vas a ver las promesas de Dios, no vas a ver la grandeza de Dios. Pero cuando tú te acercas a Él, vas a ver la grandeza de Dios, vas a ver el amor de Dios, vas a ver sus maravillas, vas a ver sus promesas, vas a ver lo bueno que Él es con cada uno de nosotros. Por eso dice Dios: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Hermano, Dios recompensa a los que le buscan.
Dios recompensa a todos aquellos que se esfuerzan por buscar su rostro. Tal vez dirá alguno, pero llevo años pidiéndole a Dios por una petición. ¿Sabe cuánto duré yo pidiendo para que el Señor me trajera a este país? 3 años. 3 años diciéndole: Señor, llévame a los Estados Unidos. Todos mis hermanos menores estaban aquí. Primer año me presenté a la visa, me presenté a la embajada, me la negaron. Seguí orando, pidiéndole al Señor: Señor, llévame. Segundo año, nuevamente fui a la embajada, me la negaron. Tercer año, seguí pidiéndole al Señor, no perdiendo las esperanzas, porque tenemos un Dios grande y maravilloso, y que no es en nuestro tiempo, sino en su tiempo. Tercer año, bienvenido a los Estados Unidos. El Señor me abrió las puertas de este país, y déjeme decirte, gracias a Dios por su bondad, gracias a Dios por su misericordia. Así que sigue clamando, sigue pidiendo al Señor, busca diligentemente a Dios y Él te recompensará por ello. Séale fiel a Dios, sea obediente a su palabra, porque la obediencia nos llevará a la fidelidad, y la fidelidad nos llevará a la perfección, a donde Él quiere que cada uno de nosotros lleguemos. Esto demanda un esfuerzo de cada uno de nosotros. El Señor dijo en su palabra: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando Él dice niéguese a sí mismo, es negarnos a nuestra propia voluntad. Nosotros los seres humanos somos muy dados a hacer nuestra propia voluntad. Y el Señor quiere es que nosotros hagamos su voluntad. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que iban a recibir los que en Él creyeren. No es como yo quiero, no es como yo pienso, no es como a mí me parece. No, es como dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Vamos a estar en pie y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Vamos a decirle al Señor que sea obrando de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Hermano, si el Señor nos ha dado esta oportunidad en esta tarde de ver la luz de un nuevo día, es para que nos acerquemos a Él y arreglemos cuentas con nuestro Señor Jesucristo. Si tú necesitas de Dios, si tú necesitas de Él en esta tarde, déjeme decirte algo: el Señor está en esta tarde, en este lugar, y Él quiere obrar de una manera especial en su vida. Él quiere obrar de una manera especial en mi vida, pero tenemos cada uno de nosotros que abrirle el corazón a Él y dejar que Él obre de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Él sigue obrando. El que empezó la buena obra en nuestras vidas, Él la perfeccionará hasta el día de su venida. Hermano, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. El día de mañana puede ser demasiado tarde. El tiempo que nos corresponde a nosotros es este momento en el cual estamos viviendo, este segundo el cual estamos viviendo. El día de mañana le pertenece a Dios, y tenemos cada día que reconocer que dependemos de Él y que sin Él nada podemos hacer. Así que si usted necesita de Dios, hermano, el Señor está en este lugar y quiere obrar de una manera especial
en tu vida.